¿Cómo está al día de hoy la sociedad? ¿Qué es lo que vemos en la actualidad? Bueno, en la actualidad lo que vemos es personas individualistas, autónomas, que no les gusta rendir cuenta a nadie. Y así es como la gente se conduce dentro de las iglesias. Y por eso es que hay muchas personas que no quieren ser miembros de ninguna iglesia, porque ellos quieren seguir siendo sin dirección, sin rumbo fijo, sin alguien que los guíe. No quieren que nadie se meta con ellos. Esa es una sociedad egoísta, individualista, que no quiere ser dirigido. Mucho tiene que ver con la altivez que hay en sus corazones. Y yo quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Hechos, al capítulo 6, y vamos a leer los primeros 5 versículos de este precioso libro. El libro de Hechos, capítulo 6, del 1 al 5. Y leemos la palabra del Señor. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. El día de hoy yo quiero hablar acerca del pastor o el pastorado y la membresía, y he dividido este sermón en 5 partes. Y vamos a ver parte por parte para entender lo que significa o implica el ser miembro de una iglesia. En el texto de Hechos 6 que acabamos de leer, esto ocurrió en un momento en que hubo un problema en la iglesia en Jerusalén. Y lo que vemos allí es que este no era un grupo de personas desconocidas. Nosotros no vemos allí a personas que eran de la comunidad. Ahí habla la Biblia de viudas, y no era cualquier viuda de Jerusalén. Estas viudas pertenecían a una iglesia local y se conocía de la necesidad de estas mujeres. También la Biblia habla de creyentes que eran judíos y creyentes que eran griegos o helenistas. Este era un grupo particular de personas, no era cualquier tipo de personas. También la Biblia habla de que hubo una convocatoria a la congregación de los discípulos. Estos no eran los ciudadanos de Jerusalén, sino que era un grupo particular de personas. El versículo 3 nos dice: por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros. Ese fue un encargo solemne a un grupo de hermanos, quienes habían de escoger a quienes ellos conocían. No podían escoger a desconocidos. Debían de escoger a quienes tenían compromiso con el pueblo de Dios, que tenían una responsabilidad dentro de la iglesia. Debían de ser conocidos en su carácter. O sea que las personas que ellos iban a elegir eran personas conocidas por todos. Y eran escogidos porque estaban sirviendo dentro de la iglesia local allá en Jerusalén, que estaban comprometidos de alguna manera. Si no, yo me pregunto, ¿cómo podían ser escogidos? Si no eran conocidos, ¿cómo podían ser escogidos? No nos imaginamos nosotros a visitantes tratando de resolver esta situación que se había presentado entre las viudas de estos hermanos en el tiempo de los Hechos allá en Jerusalén. Pero el versículo 5 habla de que lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. De toda la congregación. ¿A quién se refiere el término congregación?
¿Era a todos los que estaban ese día allí? ¿Era a todos los asistentes que siempre iban? Yo no lo creo. El sentido común nos lleva a otra conclusión, y es que esta congregación debió de haber estado organizada de tal manera para tomar ese tipo de decisiones. Un reconocido pastor presenta una lista de características que los miembros en su iglesia local deben demostrar. Dice él, cuando alguien es miembro de la iglesia, esa persona debe asistir regularmente, procurar la paz, edificar, advertir y amonestar a otros, buscar la reconciliación, tolerar a otros, prepararse para poder participar de las ordenanzas y apoyar la obra del ministerio. O sea que el ser miembro de una iglesia tiene responsabilidades, es algo serio. Nosotros creemos que todo creyente, antes de ser miembro, al menos de esta iglesia, debe conocer nuestra doctrina, debe conocer lo que profesamos, debe conocer nuestra filosofía, debe conocer quiénes somos, deben saber cómo vivimos, deben estar claros en eso. Y luego de eso, tomar la determinación de decir, pastor, yo quiero que me pastoreen aquí. No es lo mismo que tú asistas a la iglesia que seas miembro de la iglesia. Son dos cosas muy diferentes. Y yo me temo que hay mucha gente que a veces va a la iglesia, pero no tiene ese sentido de pertenencia. Solamente asisten, pero no tienen ningún compromiso, no tienen ninguna responsabilidad. Así como llegaron, así igualito pueden salir. Y así hay muchos. Eso ocurre en muchas iglesias. Pero nosotros tenemos muy bien identificado lo que significa ser miembro de la iglesia y lo que significa no ser miembro de la iglesia. Ahora, la membresía, en otras palabras, consiste en varias cosas. Primero, la membresía es un pacto de unión entre la iglesia y ese creyente. Es un pacto, es como un matrimonio. Esa persona llega a ser parte de esa iglesia. Es mi hermano en la fe. Y en ese pacto la iglesia afirma la profesión de fe de ese creyente. Damos testimonio de que él es un creyente, de que él es un hermano en Cristo, que es un nacido de nuevo, y por eso le recibimos en la familia. Damos testimonio. Por otro lado, en ese pacto la iglesia promete supervisar, cuidar, guiar, dirigir, amonestar, exhortar a ese nuevo miembro de la iglesia. Y el cristiano también promete reunirse en la iglesia y someterse a la supervisión. Y ahí es donde está el problema, donde a mucha gente no le gusta ir para que lo supervisen. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo está la relación con tu esposa? ¿Cómo está tu vida de oración? Hay muchos que no les gustan esas cosas. Por eso la membresía de la iglesia tiene que ver con una iglesia que toma una responsabilidad específica por el creyente, y el creyente toma una responsabilidad también por la iglesia. Tiene responsabilidades. No es alguien que solamente asiste, es alguien que tiene responsabilidades. Habiendo visto esta introducción, vamos a mis 5 puntos que yo les prometí que tengo para este sermón el día de hoy. Y lo primero es que quiero ver algunos pasajes que soportan el tema de la membresía. Y hay varios pasajes que quiero mencionar. Pero lo primero que quiero decir es que la membresía ocurre en un contexto donde hay líderes encargados de la dirección,
la educación bíblica y la salud espiritual. Si no hay líderes encargados de dirigir al pueblo, de instruir o de enseñarle, ¿para qué se va a levantar allí una membresía? Si no hay pastores. Primera de Pedro 5, del 1 al 4, dice lo siguiente: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Dice Pedro, pastoread, eso quiere decir, cuida las ovejas. Ahí hay liderazgo. Hay alguien que está dando una instrucción a otros pastores para que cuiden al rebaño. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. Velando, ahí está la otra palabra, episcopo. Velando quiere decir supervisando. Velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre lo que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Este es un texto muy claro donde habla de que en ese grupo hay pastores, hay líderes encargados de instruir, de enseñar a un pueblo. Según de Timoteo 4, 1 y 2. Es un texto muy parecido a este. Dice, te encargo. Pablo está encargando aquí a un pastor que estaba en Éfeso. Y a este hombre que era el pastor, que estaba encargado de toda esta comunidad de cristianos, encargado de instruir y de enseñar, a él le dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Es decir que la feligresía, estos miembros, estos hermanos, estaban allí siendo dirigidos por un grupo de pastores encargados de instruirles y de enseñarles. Pero así como la membresía ocurre en un contexto donde hay líderes encargados de la dirección, de la educación bíblica y de la salud espiritual, también esos miembros de esa iglesia local, tienen el mandato bíblico de congregarse. Y congregarse en todas las reuniones oficiales de la iglesia. La reunión oficial de esta iglesia son todos los domingos, en la mañana y en la tarde. Y antes teníamos los miércoles, pero la suprimimos o la transformamos en las reuniones virtuales a causa de la pandemia. Pero en un momento dado vamos a volver a estas reuniones presenciales. Pero todos los miembros tienen el deber de congregarse. Dice la Escritura en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Imagina si tú no eres miembro y tú un día te vas de viaje. No eres miembro, te vas de viaje. Yo no te puedo exhortar ni decirte, tienes que venir a los cultos. Ni tú tienes el derecho ni el deber de comunicarme a mí porque tú no eres miembro. Hay algunos que respetuosamente sí lo han hecho. Pero cuando un miembro sale sin decir nada o deja de venir a los cultos, mi deber como pastor sí es amonestarlo. ¿Sabes por qué? Por el bien de esa alma. Pero si tú no eres miembro, no tengo un deber. No tengo un derecho para contigo si tú no eres miembro de la iglesia. En tercer lugar, esos miembros han hecho un pacto para apoyar a su iglesia con sus dones, con sus talentos y con sus recursos. A mí me alegra, hermanos, que en verdad la iglesia gestione sus propios recursos. Y si hacemos una actividad de nuestros recursos hasta donde la gente pueda dar, el que da bien, el que no da, pues también.
Pero todos los miembros deben de participar con sus talentos, con sus dones y con sus recursos en su iglesia local. Primera de Pedro 4:10 dice la Biblia: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Yo me pregunto, ¿cómo una persona a quien no conocemos puede poner sus talentos y sus dones en la iglesia local? Imagínate que aquí venga un extraordinario violinista y me diga: pastor, yo soy un extraordinario violinista y quiero tocar el domingo. Yo no lo conozco. No sé de su condición espiritual, no sé de su vida, no sé si es soltero, si es divorciado. No sé quién es. Él es un músico, toca el violín, pero no lo conozco. De eso se trata la iglesia. De que los pastores estamos, mis hermanos, para cuidar un rebaño. No para que cualquiera suba aquí al altar a dar 3 brincos, a hacer malabares y a decir cualquier cosa que se le ocurra. Pienso que la predicación es algo serio, muy serio. Y cuidar al rebaño por igual. Efesios 4:11-13 dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios dio dones a los hombres, dio talentos para que eso sea puesto en la iglesia local, dentro de su cuerpo. Primera de Corintios 16:2. La instrucción que el apóstol Pablo da a estos hermanos en esta iglesia es la siguiente. Dice que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Había un grupo de hermanos necesitados en Jerusalén. Él está haciendo mención acerca de esta ofrenda. ¿Y sabe a quién le está exigiendo? Es a los hermanos, a los miembros de esa iglesia en Corinto. No era para la gente que estaba en los alrededores o fuera de la iglesia. Era para un grupo específico de creyentes. Por eso es que todos los creyentes, cuando somos miembros de una iglesia, debemos poner nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestras energías en nuestra iglesia local. Dice la Escritura en 2 de Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Esto en el contexto de que los hermanos deben de apoyar el ministerio de la iglesia local. Pero en cuarto lugar, estos miembros, estamos viendo el soporte bíblico acerca de la membresía, estos miembros deben estar dispuestos a rendir cuenta a sus líderes sobre sus vidas. Es a sus líderes a quienes ellos deben obediencia y sumisión de acuerdo con el consejo bíblico. Para mí no hay nada más agradable cuando viene alguien y dice: pastor, tengo un problema en casa y quiero hablar con usted. Está buscando dirección. Está buscando guía. Por eso el ministerio de consejería de nuestra iglesia no solamente soy yo el consejero. Mi esposa está en consejería. Hay otros hermanos en la consejería. Pero es el hecho cuando alguien está en una situación particular y busca el consejo de Dios. En hombres maduros, en mujeres maduras, que conocen la palabra y te pueden dar un consejo no basado en sus emociones, sino en la seguridad que conlleva la palabra de Cristo. Como dije, estos miembros están dispuestos a rendir cuentas a sus líderes sobre sus vidas. Y ese es el problema.
Hay mucha gente que no le gusta rendir cuentas. Si ese es tu caso, bueno, pídele al Señor que Él te ayude a ser más humilde en ese sentido. Porque yo no creo que hayan cristianos que sean el llanero solitario y que anden por ahí solitos. Eso no existe en el cuerpo de Cristo. Eso no es una realidad. Dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿Cómo un pastor podría dar cuentas a Dios por un alma si no conoce a la persona? No sabe quién es. ¿Cómo yo puedo dar cuenta a Dios por alguno de ustedes que no es miembro de la iglesia si no sé cómo es tu vida espiritual? Pero si tú eres miembro de la iglesia, yo te voy a conocer. Te conozco, de hecho. Te conozco. En 1 de Timoteo 5:12, perdón, 1 de Tesalonicenses 5:12, dice la Escritura: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. ¿Te das cuenta esa relación simbiótica que hay en que el pastor conoce a sus ovejas y las ovejas también conocen a su pastor? Y es más, como dice la Biblia, deben ser reconocidos por ellos. Y no es que estoy pidiendo nada para mí, por si acaso, pero eso es lo que dice la palabra del Señor. En 1 de Timoteo 5:17 dice la Escritura: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. ¿Por quiénes es considerado digno de doble honor? Debe ser por los miembros. Ahora bien, cuando eso ocurre, cuando eso es así en una iglesia, eso va a permitir que una iglesia tenga un ambiente, un espíritu donde hay armonía, donde hay paz y donde hay cooperación mutua. Por eso dice la Biblia en Efesios 4:2-3, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Habiendo visto nosotros, en primer lugar, estos pasajes que soportan el tema de la membresía, quiero ver evidencias bíblicas de la membresía. Quiero que vayan, por favor, conmigo a 1 de Timoteo, al capítulo 5, versículo 3. Y voy a leer la escritura donde dice del 3 al 15. Dice la palabra: honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan esto primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Mas la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche.
pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si tú notas este pasaje, tú vas a notar lo específico que son las instrucciones que el apóstol Pablo da con relación al cuidado de las viudas. Allí se habla de las viudas de más edad, se habla de otras viudas de menor edad y se habla de aquellas que son verdaderamente viudas. Y se habla en los versículos 9 y 10 de cierta viuda que debe ser puesta en una lista. O sea que las iglesias estaban plenamente organizadas. En la iglesia había una lista determinada. En la iglesia se conocían unos a otros. Para poder levantar a un diácono, para poder establecer una viuda, para poder ayudar a alguien, tenían que ser conocidos. No eran visitantes. Tenían que ser miembros de esa iglesia. Por lo tanto, dice que en esa lista tenían que estar incluidas solo si no es menor de 60 años, si fue la esposa de un solo marido, si tiene buen testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Estas indicaciones que da el apóstol Pablo no son instrucciones para ayudar a todas las Biblias que se asomaban en la iglesia en ese momento dado, sino a las viudas que estaban comprometidas con la iglesia, con el evangelio, que estaban dispuestas a servir al Señor y a su reino. ¿Qué es lo que notamos en todas estas iglesias? Allí hay organización, pero también hay personas que se conocen las unas a las otras. Se conocen. Si en esta iglesia, aquí en IBPG, hay viudas como Pablo lo describe, es nuestra responsabilidad como iglesia ayudarlas, soportarlas, si es como Pablo lo dice. Pero si tienen un mal testimonio dentro de la iglesia, si vienen de cuando en cuando, si no son miembros, nosotros vamos a mostrar cortesía y amor por todas las viudas y las veremos como nuestros prójimos. En Romanos 16:1 dice la Biblia: os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Este que está aquí es otra evidencia bíblica de la membresía. ¿Por qué? Bueno, ocurre que Febe servía como diaconisa en Cencrea, que era un puerto de Corinto, y ella es recomendada a una iglesia en Roma. Y esta recomendación solo tiene sentido en el contexto de una iglesia organizada a otra iglesia organizada. Así es como funcionaban las cosas allí. Pablo está recomendando a esta hermana que sale de una iglesia organizada para que la reciban a ella en otra iglesia organizada. Podía recomendarla o podía esta hermana ser recomendada con una limpia conciencia. Un texto similar a este es el de Hechos 18:27. Este es el caso de Apolos. Dice la Biblia: cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. Estos discípulos que escribieron a otros para que pudieran recibir al hermano Apolos, debían de pertenecer a iglesias organizadas cuyos miembros eran conocidos. Y así fue como Apolos fue con una carta de recomendación. En Colosenses 4:10 dice la Biblia: Aristarco, dice Pablo, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones, si va a vosotros, recibidle bien. Quiero recordarte que esta no es tanto una predicación, sino que es más bien un estudio bíblico.
acerca de lo que es el pastor y la membresía. Por eso no es un sermón expositivo. Y estamos viendo textos de aquí y de acá. En el Nuevo Testamento vemos que cuando un hermano se trasladaba de un lugar a otro, cartas de recomendación eran enviadas a las iglesias para que reciban al hermano. ¿Tú crees que eso ocurre hoy día? ¿Y por qué era esto así en el Nuevo Testamento? Porque estas iglesias eran organizadas. Estas iglesias podían dar fe del hermano o podían dar fe de la hermana porque conocían a esos hermanos. Sabían quiénes eran. Ellos tenían para con ese pueblo, para con esa iglesia, responsabilidades, deberes, beneficios, privilegios. Se conocían unos a otros. Pero si tú vienes aquí cada domingo y así como entras, sales y nadie te conoce, imagínate cómo uno te puede dar una recomendación. En 1 Corintios 5, del 12 al 13, dice la Biblia, pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. Allí había un caso de un hombre que había tomado la mujer de su padre, y este pecado decía, expúlsenle de ahí. Ustedes son los que juzgan a los que están adentro. El mundo juzga al mundo. Ahora, si en una iglesia, óyeme bien, si en una iglesia nosotros no tenemos una clara distinción entre los de adentro y los de afuera, entonces estamos en problemas. Porque si no hay esa distinción, entonces debemos de juzgar a todos los que asisten a la iglesia. Pero eso no ocurre aquí. Aquí más bien nosotros, hermanos, podemos amonestar y llamar la atención a los miembros. Porque ese ha hecho un pacto de compromiso con la iglesia. Nosotros nos hemos comprometido a cuidar de esa alma, a velar por él o por ella, a orar por él o por ella, a interceder, a supervisarle, a hacerle visitas. Y él ha hecho un compromiso también de ser pastoreado. Estas citas dejan ver que estas iglesias eran iglesias organizadas donde habían miembros que eran conocidos. Hace poco tiempo atrás asistía aquí a esta iglesia una familia y los padres, una de las hijas de esta familia no asistía a la iglesia, una hija. Y una vez me contó el papá los problemas que habían, problemas muy difíciles. Ellos eran asistentes, como muchos asisten a la iglesia. Y un día, al terminar el culto, se acerca una persona y me... ¿Usted es el pastor? Sí, quiero hablar con usted. Ah, sí, ¿cómo no? Venga, ¿qué puedo servirle? Mire, yo soy hijo de fulano de tal. Usted no sabe lo que es mi papá y mi mamá. Y empezó a hablarme pestes, vascosidades del padre. Digo, espérate un ratito, le digo. Mira, primero, tú no tienes que irte hacia tu papá, le digo. Pero lo más importante que te quiero decir es que tus padres no son miembros de esta iglesia. Cuando yo le digo a ella, la muchacha entendió claramente lo que le estaba diciendo. Ellos no son miembros de esta iglesia. No, ellos no son miembros de esta iglesia, le digo. Y yo la verdad que ni siquiera le tuve que decir nada al señor que venía a la iglesia. Y tenían asistiendo más de un año. No gasté ni mis energías porque ella vino cuando ellos no habían venido. Y vino a hablarme muy mal de sus padres. Pero ellos no eran miembros. No podía yo juzgar nada de ellos si ellos no eran miembros. No me compete eso. Ellos no tenían un compromiso con la iglesia. Y la iglesia no tiene un compromiso con ellos. Y esto puede sonar muy duro para algunos de ustedes. Pero el Señor tuvo un cuidado
fue con sus discípulos, con su pueblo. En Hebreos 13:17 dice la Biblia: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Aquí encontramos nosotros dos principios. Número uno, hay un grupo de personas específicas y particulares que deben obedecer y sujetarse a sus líderes, a sus pastores, quienes tienen una responsabilidad sobre un grupo específico de personas. Pero en segundo lugar, estos pastores tendrán que dar cuenta por esas ovejas. Ese es el principio que aquí vemos. La realidad actual es que hay personas que asisten a la iglesia con un conocimiento mínimo o insignificante de lo que es el compromiso con la iglesia. Y yo creo que a veces eso podría ser como algo enfermizo, trágico, doloroso, que alguien reciba beneficios sin llegar a cabo ninguna responsabilidad. Eso es triste y lamentable en una iglesia. En tercer lugar, yo quiero ver con ustedes, mi tercer punto es, ¿cuál es nuestro deber para con aquellos que no son miembros? Tienen que saber ustedes todas estas verdades. ¿Cuál es nuestro deber? Mira, querido amigo o hermano, si es el caso, en la familia, en la sociedad, en el gobierno o en cualquier institución, todos tenemos responsabilidades. Todos. Si los hijos en una familia tienen privilegios y beneficios que le otorgan sus padres, y los padres nunca les exigimos a ellos responsabilidad, estamos criando personas irresponsables, egoístas, centradas en sí mismas y que no van a honrar ni a Dios ni a su prójimo. Igual ocurre en los gobiernos con sus ciudadanos. El gobierno tiene que prometer cuidar a una nación, a un pueblo. Los gobiernos seccionales tienen que tener buenas carreteras, tienen que tener servicios básicos. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad y nuestro deber? Dar el tributo. Pagar nuestros impuestos. Pagar las planillas. Esa es nuestra responsabilidad. Pero si en un hogar los hijos no tienen responsabilidades, crecen hijos egoístas, crecen hijos centrados en sí mismos. Y dentro de la iglesia, pensar que aquellos que asisten y reciben ciertos privilegios deben ser miembros con responsabilidades frente a la congregación local. Te repito otra vez, dentro de la iglesia, pensar que aquellos que asisten y reciben ciertos privilegios deben ser miembros con responsabilidades frente a la congregación local. Eso es algo que corresponde al diseño de Dios. Si tú recibes un beneficio espiritual, si se alegra tu alma, si Dios te habla, si tú escuchas una palabra que te ayuda en tu matrimonio, en tu propia vida, en la crianza de tus hijos, mi hermano, tú estás siendo bendecido. O amigo, tú estás siendo bendecido. Claro, si no eres creyente, debes conocer primero a Cristo. Te vamos a predicar de Cristo. Pero lo contrario es contra natura. Si alguien recibe un beneficio y solamente viene por el beneficio, eso es antinatural. Eso es algo aberrante, inadmisible.
Por eso que los ministerios en la iglesia se dividen en dos clases de ministerios. Los ministerios públicos, que son para todos, por ejemplo, este culto de adoración. Es bueno que vengan y oigan la palabra. Los cultos de ayuno y oración. Es bueno que vengan a ayunar. Las enseñanzas que son para los niños, para los jóvenes, para las mujeres, son cultos para todos, públicos. Pero también hay reuniones o cultos específicos para miembros, donde no pueden estar todos. Por ejemplo, cuando servimos, la gente que sirve aquí son miembros. Y cuando vemos a alguien que no es miembro, es muy especial o particular para que alguien esté en una función haciendo algo sin ser miembro. Es siempre eso bajo autoridad. En las elecciones, cuando se va a elegir diáconos o pastores, son los miembros. No es toda la iglesia, no son todos los que asisten. En la planificación, los que aprueban, los que están de acuerdo, los que tienen voz y voto, son los miembros. En la rendición de cuentas, para rendirse cuentas unos a otros, es entre miembros. Ya llegando a la parte final, tú te preguntarás, ¿y Cristo habló de la membresía? En cuarto lugar, no, Cristo no habló de la membresía. ¿Tú sabes por qué? Porque el ministerio de Cristo, o Cristo se desarrolló como un evangelista itinerante. Estaba predicando, enseñando la palabra, hablando del reino, sanando, haciendo señales, mostrándose como el Mesías. La iglesia se formó en Pentecostés, después que él ascendió. Y entonces vino toda la instrucción que el Señor había dado. Y ahí es que empezó este proceso de las iglesias con los pastores. Porque en el tiempo de Cristo, él era el gran pastor, pero no estaba pastoreando en una iglesia local. Pero cuando vino Pentecostés, la primera iglesia cristiana fue en Jerusalén. Por eso es que Cristo no habló de membresía. Ese Cristo trabajó más bien como un evangelista. Los discípulos trabajaron como pastores con responsabilidades específicas sobre ovejas para cuidar ovejas. Y llegando a la conclusión final, en quinto lugar, yo pienso que la iglesia que no hace diferencia entre miembros y no miembros, asume que no existe diferencia entre ovejas y cabritos, o entre personas regeneradas y no regeneradas, o entre los hijos de Dios y aquellos que aún no han llegado a ser hijos de Dios, o entre aquellos han sido sellados por el Espíritu Santo de Dios y aquellos que aún no lo han recibido. Hay una diferencia entre todo eso. Todo cristiano que entiende la palabra del Señor debería anhelar el ser parte de una iglesia local. Anhelar. ¿Tú sabes para qué? Para poner sus dones al servicio de la iglesia, para ser pastoreado, para ser dirigido, para ser cuidado. Porque así como la iglesia tiene responsabilidad para con ese creyente tiene también responsabilidad y deber para con la iglesia. Yo oro a Dios que en verdad, cuando tú vengas a la iglesia, Dios vaya poniendo en ti el querer como el hacer por su buena voluntad para que tú tengas un sentido de pertenencia en la iglesia y no seas solamente una persona que asiste, sino que no, esta es mi iglesia. Me voy a consumir en mi iglesia. Voy a poner mis dones en mi iglesia. Este es el cuerpo de Cristo. En verdad que estas cosas muchas veces no son enseñadas. Pero cuando alguien tiene mucho tiempo en una iglesia sin ser miembro, yo me pregunto, ¿qué sentido tiene que venga a la iglesia? ¿Qué sentido tiene? Dios quiera
que en verdad añade a esta iglesia a los que han de ser salvos y esta iglesia pueda caminar como una familia, con un testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros y que podamos caminar con una humildad para decir, yo necesito ser pastoreado, yo necesito que me guíen y no pensar en esa forma egoísta, autosuficiente o autónoma de decir, no, nadie se mete conmigo. Eso no es cristiano. ¿Sabes que en la Biblia, según la Biblia, nos debemos los unos a los otros? En la iglesia del Señor no hay lugar para los llaneros solitarios. La iglesia tiene un cuerpo local aquí. Y oro a Dios que bendiga su palabra a sus corazones.